Voy a presentar a ustedes ingeniero industrial, maestría en desarrollo organizacional y humano. Él fue diputado local en 1998 y 2000, diputado federal de 2000 a 2003, fungió como secretario particular del gobierno del estado de Jalisco del 1 de marzo de 2007 a octubre de 2008. De octubre de 2008 a enero de 2010 fungió como coordinador general de políticas públicas. Del 12 de enero a la fecha funge como secretario de Educación. Es así que invito a que recibamos con un fuerte aplauso al ingeniero José Antonio Gloria Morales, secretario de Educación en el estado de Jalisco. Gracias, muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí, gracias a los organizadores por haberme invitado a compartir un momentito con algunas reflexiones en torno a los valores. Gracias por estar con toda paciencia y con toda disposición en este tan importante evento. Dada mi formación o deformación profesional, voy a ser como muy práctico y le dejo la profundidad a los expertos. Yo quiero comenzar como definiendo qué es valor. Este es un congreso de valores, de educación. Bueno, ¿y qué es valor? Tal vez alguien pueda definir valor como la valentía que se requiere para vencer el temor y actuar con toda prudencia. O algún banquero nos diría que valor son las inversiones más rentables y más seguras. Un abogado seguramente nos podría hablar de que los derechos humanos son valores fincados en el derecho natural. O un político hablaría de que los valores republicanos como la democracia y la solidaridad, y nos hablaría de la hipoteca social y del bien común. O tal vez aquí mismo alguna madre de familia quiera y pueda defender los valores de la familia, el amor, la fidelidad, la generosidad, el perdón. Todos tendrían algo que decir acerca del valor, pero ¿cuál es la definición de valor? Yéndonos a los libros, consultando a los estudiosos, nos dice la metafísica que ser y valor son convergentes, y entonces todo lo que es, por el hecho de ser, es valioso. Y eso ya nos acerca un poco. Por supuesto que hay niveles. Todos hemos oído hablar alguna vez de la escala de valores. El valor máximo, el valor de los valores, pues corresponde al ser perfecto, al ser infinito, al ser eterno, al ser omnipotente. Y el valor de las criaturas depende de la semejanza con ese ser pleno. Los espíritus puros, inteligentes y libres. Y después, los hombres, creados a imagen y semejanza de Dios. Después de los hombres en esa escala de valores están los demás seres vivos, desde los mamíferos más desarrollados y superiores hasta los vegetales más rudimentarios. Y después, por último, los seres inanimados, el reino mineral. Esta escala de valores pues también puede traspolarse a la actividad humana y a la toma de decisiones cotidianas. Por ejemplo, ¿alguien de ustedes se casaría con una persona solo por su capacidad económica? Como que sería estar en el último nivel de la escala. ¿O solo se casarían por su belleza física? Sería estar pues como en el nivel sensorial, apenas arribita. O alguien se casaría nada más porque es muy inteligente la otra persona.
pues una mezcla de todo no estaría mal. Una mezcla de todo, pero también en esa mezcla de todo hay que darle a cada cosa su nivel. Alguien se casaría, se comprometería a pasar el resto de sus días con alguien con quien no tenga afinidad, con alguien que no pueda compartir las ideas, solamente porque es muy rica o rico, digo de dinero, o porque es muy atractiva o muy buen mozo. Una mezcla, pero hay que darle a cada cosa su valor. Entonces, si me lo permiten ustedes, hablando un poco de valores para llegar a lo práctico, pues me gustaría hablar de la acción de los valores puestos en acción, puestos en práctica, llevándolos a la vida cotidiana, y a eso, a la puesta en práctica de los valores, se le llama virtud. Decía San Agustín de Hipona que la virtud es el arte de vivir bien y con rectitud. Y entonces, pues vale la pena comenzar con esto que habla de que pongamos en práctica los valores. Las virtudes se logran cuando los pequeños actos buenos se convierten en buen hábito, y ese buen hábito repetido y perfeccionado llega a convertirse en virtud. Y miren, vamos hablando de virtudes que hacen al hombre y a la mujer, pues, al hombre en términos genéricos, pero ahora está de moda, al hombre y a la mujer, lo convierten en un ser más completo, que puede hacer más y hacer mejor las cosas, que incrementa su capacidad de actuar, que facilitan y hacen atractivo el hacer lo correcto, que hacen atractivo el ejercer adecuadamente la libertad. Es decir, que esos buenos hábitos hacen al hombre, a la mujer más plena, más digna, más libre. Hay que llegar a la puesta en práctica de los valores, ya que el riesgo es quedarnos hablando de valores y quedarnos en lo etéreo, como decía don Efraín González Luna, amasando nubes, siempre ahí arriba amasando ideas, dándole forma, pero nunca poniéndolas en práctica. Y podríamos comenzar a hablar de los valores culturales. Déjenme empezar por ahí, por los valores culturales. Los valores culturales son las realidades consideradas buenas por un grupo, por una familia, por una sociedad, y ahí, en ese grupo, en esa familia, en esa sociedad, se hace que las personas traten de poner en práctica esos valores culturales. Y podemos hablar, por ejemplo, como un valor cultural, que en las bodas, en algunos lugares de este país, se acostumbra a servir pulque, pero en otras regiones no. En otras regiones, si ponen el pulque en la mesa del banquete de bodas, pues como que puede resultar raro. Bueno, en aquellas regiones del centro y del sur de nuestro país, eso es un valor cultural, y se promueve y se hace que la gente cumpla con ese valor cultural. Todavía más, recuerdo que platicaba el padre Luis González Morfín, que un domingo de elecciones aquí en Guadalajara, estando él en alguna casilla electoral, ya cerca de las 9 de la noche llegó un grupo de algún partido político, pistola en mano, a robarse la urna. Y lo que decía la persona, una señora que encabezaba a ese grupo, era la que traía la pistola: apúrenle, muchachos, para alcanzar a ir a misa de 9. Bueno, pues para ese grupo robarse la urna tenía tanto valor como ir a misa el domingo. Son valores culturales.
Y los valores culturales o la moral cultural nos dice que hay que considerar determinadas cosas como buenas, hay que buscarlas y para buscarlas incluso hay que actuar de determinada manera. Y muchas veces esa búsqueda y ese actuar no tiene una mala intención, muchas veces. Otras veces la conciencia sí llama y dice, esto, aunque sean usos y costumbres, está mal. Hay poblaciones en el sur de nuestro país, en Chiapas, donde se intercambia una niña por una vaca. Tiene más valor la vaca. Y es uso y costumbre. Hay comunidades en algunos lados del mundo donde todavía se abusa y se somete a la mujer como esclava. Son usos y costumbres. Es ese valor cultural. Y bueno, no nos podemos quedar en ese terreno del valor cultural. Tenemos que ir más adelante y pasaríamos al valor natural. Valor natural, pues es la capacidad que tiene cualquier realidad para satisfacer una necesidad humana auténtica. Es decir, las cosas no son buenas ni son malas en sí. Ese es el valor natural, el valor de las cosas. El asunto es el uso que se le dé a esas cosas. Por eso los valores culturales se quedan cortos y el valor natural nos lleva a entender para qué son las cosas y luego entonces usar las cosas para lo que son. Por ejemplo, el dinero. ¿Para qué es el dinero? O un ejemplo más rústico, ¿para qué es la silla? La silla es para sentarse. Y si alguien usa la silla de mesa, probablemente no esté haciendo un uso correcto de esa cosa. Y decía, ¿para qué es el dinero? ¿O para qué es la autoridad? ¿Para qué es la educación? ¿Para qué es el gobierno? Las cosas sirven para lo que son. Y ese es el valor natural. Estas reflexiones nos pueden llevar a cualquier comportamiento humano. ¿Para qué son las cosas? Una vez que nos preguntamos ¿para qué es eso? Pues entran en acción los valores morales. Los valores morales se encuentran ya no en las cosas. Los valores morales se encuentran en las acciones de uno, en la actitud que asuma uno frente al uso de las cosas de acuerdo a su valor natural. Y ahí juega un papel muy importante la libertad humana, la libertad con la que actuamos. Por ello hay que reflexionar, hay que decidir y hay que hacer las cosas para actuar adecuadamente de acuerdo a ese valor moral. Muchas veces no es fácil, todavía hay mucha gente que le cuesta mucho trabajo tomar decisiones y como buenos borreguitos esperan que les llegue su pastorcito. Todavía hay mucha gente que no puede entender, por ejemplo, el mensaje de los medios de comunicación y espera que llegue alguien a que se los explique. Y ese alguien puede ser incluso alguien en la pantalla del televisor todas las noches y lo que él diga, eso va a ser. Porque no se desarrolla esa capacidad de decidir de acuerdo al valor moral de las cosas. Porque incluso vale la pena preguntarse, ¿y para qué son los medios de comunicación? ¿O para qué es el matrimonio? ¿O para qué es la paternidad o la maternidad? Si no nos hacemos esas preguntas, al ratito va a acabar alguien, no faltará alguien que se quiera casar con su caballo o con su perico. Pues total, es una sociedad, ¿cómo le llaman ahora? Pero se pierde el objetivo del matrimonio, el objetivo de la paternidad, el objetivo de la maternidad.
No me meto más en ese terreno, nomás ser un ejemplo. ¿Sí? Usar las cosas para lo que son, hacer que las cosas cumplan la función para las cuales fueron creadas. Todo eso implica acción, usar las cosas, hacer de las cosas. Eso implica actuar, implica actividad, implica acción, implica no solo el análisis etéreo de qué son los valores, implica ponerlos en práctica, implica llevarlos a cabo. Hay que poner los pies en la tierra y las manos en la obra. Acción es el tema con el que llegaremos a ser los valores vida, buenos hábitos y por consiguiente buenos hábitos luego virtudes, el arte de vivir bien y con rectitud. Y decimos que poniendo en práctica un valor moral constantemente, lo convertimos en un hábito, en un buen hábito y luego en virtud. Pero no es solo la repetición monótona o mecánica de algo, porque luego se convierte en rutina. Ni siquiera es la virtud por la virtud en sí misma. La virtud, la repetición de ese buen hábito debe de servir para mejorar a la persona y debe de servir para algo más. Por ejemplo, el orden. Yo conozco gente, seguramente ustedes también, que son muy ordenados, cada cosa en su lugar, pero llega a ser una manía, no una virtud. Van a ser maniáticos del orden. ¿Por qué? Porque se quedaron en el orden por el orden mismo, y el orden no les ha servido para mejorar la eficiencia en su trabajo, o no les ha servido para mejorar la convivencia en su casa, o simplemente no les ha servido para ser mejores en su vida. El orden por el orden, la virtud por la virtud misma, no nos lleva a ningún lado. La virtud tiene que ser un ejercicio continuo, constante, que lleve a mejorar continuamente. Como dirían los ingenieros, la mejora continua. Y mejora continua, pues tiene que servir para algo. ¿Sí? No el orden por el orden, no la virtud por la virtud misma. Para que esas virtudes tengan sentido, pues tienen que nacer muy de adentro. No solo el hábito que se le forme a los niños, ustedes, maestras, maestros, seguramente contribuyen día con día a que el niño sea más ordenado, que sea generoso, que comparta, que sea puntual, que sea responsable. Pero no es solamente llevarlo a que adquiere el hábito. Para que ese hábito sea virtud, el niño desde su corta edad tiene que entender que eso debe de servir para algo más en el salón de clases o en su casa. Y ese muy profundo algo que lo lleva a ponerlo en práctica con su familia o con sus compañeros, pues no es otra cosa que el amor, en cualquier manifestación que ustedes quieran. No es otra cosa más que ponerlo al servicio de los demás porque es bueno. Y entonces las virtudes ya empiezan a convertirse en amor, en cariño, en afecto, en algo que contribuye a la perfección de los demás también. Y ahí es donde esto encuentra una dimensión que tal vez pocas veces se analiza. Así que, pues hablando de qué esperaríamos que ocurriera después de este congreso, lo que esperaríamos es que se pudieran adoptar todo lo que aquí se vea, se aprenda, que se adopte, se llegue, se haga vida en las aulas y se lleve y se transmita a los niños y se lleve y se transmita también a los papás de los niños, para que llegue esto hasta la casa, para que la escuela se convierta también en formadora de familias, porque pues como decíamos alguna vez, ser padre de familia pues no implica mucho
pues no implica más que cierta madurez biológica. Pues esto es el requisito para poder llegar a ser padre o ser madre. Pero para educar bien a los hijos, hijo de la, eso sí tiene sus complicaciones. De manera que lo que podamos hacer desde la escuela para que los padres puedan educar bien a los hijos, pues va a ser de una riqueza importante. Por eso, primero lo que esperamos es que todos terminen este congreso, que el miércoles el auditorio siga así de lleno o más, y que todos puedan poner en práctica esto, que con perseverancia podamos tener la convicción de llevarlo a la escuela y tener el entusiasmo y la pasión necesaria para que llegue hasta la casa, hasta la familia, que lo puedan compartir con sus otros compañeros, profesores y profesoras que no pudieron estar aquí, y que se pueda, incluso con los directores, y que se pueda contagiar el entusiasmo de algo que es valioso, de algo que vale la pena. Es algo que David Isaac llamaba aumentar la intencionalidad, es decir, vivir, hacer de cada acción algo de valor y hacerlo de manera intensa. Por eso decíamos que tiene que nacer del corazón, tiene que llevar la pasión, no solo el hábito por el hábito. Cuando se entienda que el buen hábito es bueno y que vale la pena, tiene que salir de muy adentro para poder aumentar la intencionalidad. Hay dos aspectos que constituyen una virtud: esa, la intensidad con la que se vive, y la rectitud de intención al vivirla. Porque la recta intención es algo muy importante cuando hablamos de actos buenos, de hábitos buenos, de virtudes. Que se tenga recta intención. Miren, por ejemplo, la generosidad. Hombre, alguien nos puede decir: yo soy muy generoso, yo comparto todo, nomás con mis amigos. Pero la generosidad, para que trascienda y tenga esa característica virtuosa, pues debe de ser compartirlo con todos, especialmente con los que menos tienen. Sí, yo soy muy bueno, pero nomás con mis amigos o con mis hijos. Pero también hay que ser bueno con los demás, ¿sí? La misma acción puede tener dimensiones diferentes. Por ejemplo, dos niños le están dando la lonchera a otro niño. Uno de ellos se la está dando porque se enteró que no había cenado y no había desayunado y tenía hambre, y generosamente se la dio. Otro niño le está dando la lonchera porque lo amenazó con pegarle si no se la daba. No es generosidad. ¿Sí? Esta última no es. ¿Sí? La misma acción, pero la diferencia es el motivo. Por eso, una de las partes importantes de la virtud es la recta intención. Poner en práctica esto en sus aulas, pues exige pues un sacrificio, un esfuerzo, supone exigencia con respecto a la voluntad y a la inteligencia. Es decir, para ir formando los buenos hábitos, pues hay que exigir la repetición en los niños, y hay quien dice que pues cuando se les exige de esa manera, se le quita la espontaneidad a los niños, se les restringe la libertad. Y bueno, pues hay que hacerlo ustedes, sobre todo educadoras y maestros, maestras de primaria, pues hay que hacerlo con firmeza, pero también con mucho cariño a los niños, ¿sí? para
para que esto pueda tener resultado. Y para que pueda tener resultado también hay que ponerse en contacto con los papás de los niños, porque pues ellos son los que saben cómo son en casa. ¿Cuántas veces no nos dijeron, a mí me lo decían, ay, tu hijo fulanito es, pero verdaderamente educado y muy cortés? Mi hijo. Pues primera noticia, porque en casa, ¿sí? Bueno, sí. Hay cosas que los papás no vemos y ocurren en la casa de los amigos o en la escuela. Y hay cosas que los maestros no ven. ¿Qué dicen los maestros? Hombre, pues si aquí tan bien portado que es y tan obediente, y resulta que en la casa es sumamente rebelde o muy agresivo con sus hermanos. Entonces, para que esto funcione, bueno, pues hay que tener la comunicación con los padres de familia para que este hábito de la exigencia reforzado desde casa pueda convertirse en el hábito de la autoexigencia, que el niño se pueda autoexigir cuando sea un poco más grande. Si a la virtud se le trata como un fin en sí misma, decíamos, se convierte en rutina, entonces la virtud debe de ser un medio para alcanzar el bien, para alcanzar esa búsqueda de la perfección. Si no sirve para eso, se estanca y se convierte en algo que se desvirtúa y se convierte, decíamos, hasta en una manía. Esto de formar hábitos y llegar a hacerlos virtudes, pues es la herramienta eficaz para hacer que los niños mejoren día con día y aprovechen mejor lo que se ha logrado y que no se estanquen. Lo que ya lograron tiene que aprovecharse para lograr algo más y evitar que se nos estanquen los niños. Por eso queremos que este congreso sea la diferencia, que se ponga en práctica, que se aterrice lo que aquí veamos, que de veras lo podamos llevar a la práctica. No es fácil, porque al hacerlo, pues ustedes mismos, padres de familia o maestros, pues verán incrementado su exigencia o su propia carga de trabajo, pero hay que hacerlo. Y estoy seguro que lo haremos, que lo harán ustedes, porque ustedes son las maestras, los maestros de vocación que lo hacen por convicción. Y que esto es una meta, es un llamado. Ustedes están llamados para hacer esto con los niños y sé que lo podrán poner en práctica. Porque ciertamente nadie da lo que no tiene y un vaso que no está lleno no se derrama, pero ustedes lo pueden llenar fácilmente y ustedes pueden hacer que esto ocurra, porque los maestros son ese tipo de personas que traen adentro la pasión por enseñar y formar. Ahora, detrás de todas las virtudes, pues siempre hay dos que están ahí atrás, la prudencia y la fortaleza. Sin esas dos, las demás realmente va a estar complicado. La prudencia es elegir el bien. Prudencia es hacer lo que se debe hacer en el momento en que se deba hacer. Prudencia no es cobardía. Prudencia no es quedarse callado y arrinconado. No, eso no es prudencia. Si lo que corresponde en ese momento es hablar, hay que hablar. Si lo que corresponde en ese momento es corregir, hay que corregir. Si lo que corresponde en ese momento es esperar, hay que esperar. Por eso es tan importante la virtud de la prudencia. Hacer lo que se tiene que hacer en el momento en que se tiene que hacer. Y la fortaleza, porque si no hay fortaleza en el carácter, si no hay esa autoexigencia, pues difícilmente se puede llegar a conseguir. Si no hay esa tenacidad para perseguir el objetivo, y esa tenacidad está fundada en la fortaleza de carácter, en la fortaleza de la convicción,
en la fortaleza de cada niño, y esa hay que irla formando también. Alguna vez me dijeron la diferencia entre tenacidad y terquedad. Tenaz es el que intenta llegar a su objetivo por diversos caminos. Si por aquí no se pudo, tengo que llegar y le busco por acá, y si por acá no se pudo, tengo que llegar y le busco por acá. Esa es la tenacidad. Terquedad es el que insiste en llegar por ese camino. No es llegar al objetivo, es el camino. El camino. Algo me recuerda de algo que está sucediendo ahorita en la política local. Es la diferencia entre tenacidad y terquedad. Hay que buscar cómo llegar, y eso se forma o se deforma cuando se busca inculcar un buen hábito a cualquier edad, incluso siendo adultos. Bueno, maestras, maestros, padres de familia, hay que tomar en cuenta que hay que enfrentar la disyuntiva entre hacer lo que se debe de acuerdo a lo que el alumno necesita y hacer lo que se puede o lo que se quiere, ya sea por capacidad o por preferencia. Hay que resolver esta disyuntiva que a veces hasta puede resultar imperceptible, y les digo, el mejor camino es estar en contacto con los padres del niño o de la niña. ¿Qué virtud hay que fomentar en cada joven? De acuerdo con los padres, pues hay que ir fomentando la virtud que proporcione mayores posibilidades de que los niños, las niñas desarrollen sus puntos fuertes al servicio de los demás. Por ejemplo, hay que desarrollar la puntualidad, la obediencia, la lealtad, la paciencia. Incluso en algunos hay que fomentar la virtud de la audacia, del pudor, de la prudencia y el trato respetuoso a las personas mayores, a sus compañeros, a sus maestros. Entonces, hay que poner en práctica. Ese es finalmente lo que yo quisiera concluir. Que este Congreso, además de que nos da los elementos teóricos, filosóficos, metafísicos, de los valores, que no nos quedemos allá arriba amasando las nubes, que los pongamos en práctica, que los llevemos a la práctica, al día con día, al salón de clases, y que los llevemos con ese entusiasmo y con esa pasión, que los contagiemos para que lleguen hasta el hogar, hasta la casa, porque ahí es donde se van a fomentar las cosas, o se deben de fomentar los buenos hábitos desde el principio, porque en casa, en el hogar, es donde se acepta a las personas como son, no por lo que tienen ni por lo que hacen. Ahí es donde empieza, aceptando al niño, a la niña como es, y cultivándole esos buenos hábitos, esas virtudes que los llevarán a ser los ciudadanos que nuestro país necesita. Muchas gracias a todos por estar aquí, los felicito, y ya nos veremos el año que entra con sus buenas experiencias. Gracias. Vamos a ceder el uso de la voz a algunos de ustedes para que sean preguntas con el señor secretario en torno a lo que hoy estamos en esta participación, solicitándole que sean breves para respetar los tiempos. Ahí están las edecanes. Adelante. No se manden, ahí vienen los expertos para que les pregunten. Sí, buenos días. Acá. Bien, la pregunta para nuestro secretario de Educación. Tú hablabas al principio de que en esta clasificación o jerarquía de valores, hablabas de los valores culturales.
aquí mi primer pregunta es ¿por qué no trabaja a nivel gubernamental la Secretaría de Educación con la Secretaría de Cultura? Es decir, tenemos dos secretarios y en lo personal a mí se me hace un bajo rendimiento del apartado cultura dentro de la educación. Cultura desde el punto de vista formal, de los conocimientos formales. Plan y programas, creo que en cultura tenemos muy pequeño margen en cuanto a trabajar, porque a veces lo limitamos a una actividad de expresión y apreciación artística. Esa sería la pregunta. ¿Por qué no trabajar educación y cultura dentro de la parte gubernamental y dentro de los planes y programas? Creo que hay una deficiencia, una carencia muy grande. Bien, tienes razón. Probablemente haga falta una mayor sinergia entre una secretaría y otra. Secretaría de Cultura, pues son más las manifestaciones culturales que se dan en la sociedad y afuera de las escuelas. Y lo que nosotros tratamos de hacer, y sí tenemos programas, seguramente ustedes los conocerán mejor que yo, son sobre las actividades artísticas y culturales para que los niños no es tanto que aprendan a ser expertos músicos o expertos pintores, sino que aprendan a apreciar las manifestaciones de cultura y las respeten y puedan ellos incluso desarrollar sus propias habilidades culturales. Pero tienes razón, allá están los artistas en Secretaría de Cultura y haciendo esa sinergia tal vez podamos motivar más el conocimiento de la cultura y el respeto a las manifestaciones culturales. Y también desde la formación que hagamos en las aulas podamos complementar a esa parte de cultura externa como para poder darle el valor cultural a las cosas, que deben de tener valor. Si no tienen valor, tal vez no aporten demasiado a la educación. Pues ahí, el que tenga el micrófono, ahora sí que ustedes digan. Con mucho respeto, ingeniero, nosotros como miembros de la Federación de Padres de Familia quisiéramos hacer un comentario. ¿Cómo ayudar la familia? ¿Cómo puede intervenir? O tal vez pues la Secretaría de Educación Jalisco evitar el fomento de los antivalores, tanto en las escuelas como en el seno familiar. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que en algunas escuelas primarias los mismos maestros, no sé si involuntariamente, más bien lo hacen de esa manera. Hemos visto cómo a los niños los hacen bailar canciones, por ejemplo, de Michael Jackson, la de Thriller. A uno como padre de familia le da esa risa. En vez de fomentar los valores nacionales, fomentar las tradicionales canciones, por ejemplo, que data de hace muchísimos años, pero que no dejan de ser algún valor cultural, ¿sí? Una manifestación social, lo que es, por ejemplo, la delita, la rielera, todo ese tipo de canciones que ya pasaron de modo, pero que siguen fomentando los valores dentro de la conciencia de los niños. Es todo. Hay que tratar de evitar el fomento de los antivalores. Yo quisiera que, a nombre de la Federación de Padres de Familia, que nos orientara, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, lo primero que diría yo es que pues desde casa y desde los primeros años se van fomentando esos valores morales que son actitudes, y los valores culturales pues los van adquiriendo los niños como parte de la tradición familiar o cultural de la comunidad en la que viven. Y sí, es cierto, Michael Jackson puede ser un valor cultural para algún grupo o alguna sociedad en otro lado, en Estados Unidos, por ejemplo. Y habrá que darle su justa dimensión, pero primero yo diría desde casa, ayúdenos desde casa, que desde casa vayan adquiriendo los primeros buenos hábitos que son valores morales, ya no culturales ni siquiera naturales, morales, ¿sí? Claro, el natural también, hacer que las cosas sirvan para lo que son, pero la segunda parte, y maestras, maestros, es lo que va relacionado con esos valores culturales que da la identidad a un pueblo. A mí me ha tocado por cuestiones profesionales trabajar con migrantes,
con esos jaliscienses que viven en algunas ciudades de Estados Unidos y que se fueron y que traen ellos, los que se fueron, muy arraigada su cultura, su tradición, sus olores, sus sabores, su cocina. Lo traen muy arraigado ellos, pero sus hijos ya no. Sus hijos ya no. Y eso puede entenderse porque viven en una sociedad lejana, diferente, con otra cultura, con otros valores culturales. Pero lo que no nos puede pasar es que nuestros jóvenes, estando aquí en su país, pierdan su identidad. Y pierdan la identidad en un afán de lo novedoso, en un afán de lo... No, está bien que entiendan y vean lo que ocurre en otras partes del mundo. Pero si fomentamos la identidad de los niños como mexicanos, como jaliscienses, me parece que cuando se presente Michael Jackson o cualquier rockero o cualquier artista de cualquier parte del mundo, le van a encontrar su justo valor, pero no tratarán de ver en eso un modelo a seguir, porque pues tenemos que buscar también que los modelos a seguir sean los modelos que nos sirvan como sociedad. ¿Sí? Bien, por acá hay otra. Sí. Buenos días. Yo nada más quisiera de alguna manera exhortar a todos. Bueno, yo soy madre de familia, pero también sé que la mayoría de aquí son personas que se dedican a la docencia. ¿De qué manera podemos aumentar esos valores tan fundamentales? ¿Sí? Yo creo que lo más importante es realmente darnos con amor, porque si no, no podemos enseñar a nuestros hijos o a los alumnos a ser responsables, a ser tolerantes, a respetar a las personas, si no vemos que en casa los papás se respetan. Si el maestro no llega a tiempo, no le vamos a poder dar ese ejemplo de respeto, de puntualidad, de tolerancia, si no lo ve en la aula o en la casa. Yo pienso que es muy importante que desde nosotros como personas adultas y que tenemos al mando, ya sea una aula o una casa, lo llevemos nosotros y podamos difundirlo en nuestros hijos y en nuestros alumnos. ¿De qué manera nos comprometemos como personas aquí y al diario a conseguir eso que es tan fundamental, pero también tan difícil si no lo llevamos en el corazón? Quisiera preguntarle, o sea, ¿qué hace la Secretaría para de alguna manera escoger o fomentar en todos los maestros? Porque yo tengo a mis hijos en las escuelas, pero he sabido de grande deserción, de grandes maestros que no tienen esa falta de tolerancia o esa falta de respeto hasta con los alumnos. Yo quisiera de alguna manera que sí existiera esa exigencia, o no como exigencia, sino como hábito. Bien, pues yo no le diría nada nuevo de lo que dije, pero creo primero que la cosa comienza en casa, porque las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y lo que los niños ven desde chiquitos, lo ven en casa. Miren, un niño traumado y acomplejado, de los que siempre son víctimas del bullying, pues pobrecito, algo está pasando en su casa. Y el niño que abusa, el violento, el agresor, pues también algo está pasando en su casa, ¿sí? Entonces la cosa comienza desde ahí, y comienza con buenos hábitos, con pequeñas acciones repetidas. Hay que seguir insistiendo en que, pues no sé, al terminar, por lo menos dé las gracias por la comida, fomentar la gratitud, dar las gracias. ¿Cuántas veces lo hacemos a lo mejor sin pensar cómo se dice? Y ahí está el chiquillo, gracias. Pues aprendió a dar las gracias, porque le estuvimos diciendo y diciendo. Esa pequeña acción lo llevará a ser agradecido si la sabemos encauzar. O el ser responsable.
A determinada edad ya les exigen que tiendan su cama, que guarden su ropa. A determinada edad le exigen otra cosa. Esas pequeñas acciones repetidas y con sentido los van haciendo virtuosos. Eso lo podemos hacer empezando en casa y lo podemos reforzar en las aulas. ¿Una más? Ya se nos acerca el final. Bueno, creo que hay una última pregunta. Adelante. Bueno, primero es un comentario y creo que los valores, más que ser valores naturales o culturales, creo que tienen que reconocer, fomentar y promover lo que tiene que ver derechos humanos. Y pues bueno, una pregunta pues dirigida es, si nosotros estamos trabajando en fomentar los valores a los niños por parte de la educación, pero de qué manera también desde arriba se está trabajando para que se tengan esos valores, ¿no? Porque qué va a pasar con el niño es les fomentamos el respeto, la tolerancia y llegan a una sociedad donde ni se respeta ni se tolera a las personas, ¿no? Entonces, pues por parte del poder, ¿cómo se trabaja hacia abajo también para que la sociedad sea congruente con lo que estamos educando, ¿no? Yo pienso que una parte para resolver eso es, primero, que esa cultura de los derechos y los derechos y los derechos lleve de la mano la cultura de la exigencia, porque no solo es el derecho que se tiene, sino también hay obligaciones. A todo derecho corresponde una obligación y ese es un principio doctrinario que dicen los clásicos, y sí lo creo. Pero si al niño lo formamos solamente con que tú tienes derecho a jugar, tú tienes derecho a esto, tú tienes derecho al otro, tú tienes derecho a ser tratado bien y que te apapachen y te den tu comidita calientita, sí, sí los tiene, pero nadie se ha preocupado por decir con la misma intensidad las obligaciones que también tiene un niño. Un niño aún a su corta edad tiene la obligación de ser respetuoso con sus papás, de ser obediente. Si va a la escuela, de cumplir con las obligaciones de la escuela. En esa parte yo creo que desde la escuela lo estamos haciendo, pero sí necesitamos que haya más cosas. Y segundo, también desde el poder, como dices, desde la jerarquía del poder. Bueno, también yo creo que lo que tendríamos que hacer es llamar a las cosas por su nombre. Siempre tratamos con, ¿cómo se llaman? Los eufemismos, suavizar las cosas. Ay, pues es un chico desorientado, pues es un rebelde, es un delincuente, ¿sí? O es una persona que, amante de lo ajeno, es un ladrón. O es del narcomenudeo, pues es un delincuente. A todo le tratamos de matizar para que no se oiga tan fuerte, y yo creo que ya tenemos que empezar a llamar las cosas por su nombre, ¿sí? Y en la medida en que lo hagamos y en la medida en que no los actores políticos no seamos tan susceptibles y de piel tan delicada, en esa medida creo que vamos a poder avanzar más. Pero el primer paso sería decir a las cosas por su nombre. Bueno, creo que se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día. Felicidades. Señor ingeniero, no se retire, por favor. Sabemos que los tiempos están programados. Discúlpenos todas las preguntas que quedaron pendientes. Estamos en un encuentro de valores y como tal, quien prevalece y fomenta y mantiene y es digno ejemplo de una familia bien consagrada, pues es el matrimonio del ingeniero José Antonio Gloria Morales, quien hoy va a recibir de su señora esposa, la señora Cecilia Martínez de Gloria, presidenta del voluntariado de la Secretaría de Educación, el merecido reconocimiento por participar en este encuentro de valores. Enhorabuena a esta pareja que hoy se consagra aquí ante ustedes como secretario de Educación y presidenta del voluntariado. Señor secretario, muchísimas gracias a todos ustedes. Y bueno, les queremos pedir que no se bajen, que nos hagan ahora el honor y el favor de entregar merecido reconocimiento a quien por toda su dedicación y todo su empeño
que se esmeran día a día desde la trinchera donde laboran, y me refiero a quienes hoy trabajaron para que ustedes tengan el merecido reconocimiento escalafonario con los puntos que precisamente son de vital importancia para todos nosotros docentes en la vida diaria de nuestro escalafón. Y me refiero al maestro Jaime Díaz Valvaneda, presidente árbitro de la Comisión Estatal Mixta de Escalafón, aquí quien ustedes ya conocen de hace ya varios tiempos. De igual manera invitamos a la licenciada María Trinidad Álvarez Cárdenas, asesora técnica de la Comisión Estatal Mixta de Escalafón. Adelante, licenciada María Trinidad. De igual manera, quien viene en representación de la maestra Benita Camacho Buenrostro, le pedimos por favor a la maestra Rebeca Rodríguez Espinosa nos haga el honor de subir, por favor, a recibir este merecido reconocimiento para la maestra Benita Camacho. Y bueno, por motivos de agenda se tuvo que retirar el licenciado Alfonso Villaseñor Lara, presidente de la Comisión Mixta de Escalafón, no se encuentra aquí con nosotros, pero desde aquí nuestro reconocimiento para él y sus colaboradores. El aplauso general para terminar en esta parte y dar paso a la siguiente conferencia. Gracias, señor secretario, señora Cecilia, muchas gracias.